Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buena vibra. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el amor. Y no cualquier amor, sino el amor desde la perspectiva de una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desentrañar lo que, según ella, es el secreto para una vida plena y feliz, un secreto que se resume en una sola frase: el amor lo es todo. ¿Intrigados? Yo también lo estoy. Vamos a explorar cómo esta filosofía ha influido en su carrera, en sus relaciones personales y, en general, en su visión del mundo. Vamos a analizar sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales y a repasar algunos de sus momentos más icónicos en la pantalla para entender cómo Demet Özdemir vive y respira este mantra. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan interesante, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre belleza, estilo de vida, noticias de celebridades y mucho más. Les prometo que siempre encontrarán algo que les guste. Así que ya saben, suscríbanse para formar parte de esta comunidad tan linda que estamos construyendo juntos. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan tan bien, es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y su belleza natural. Ha protagonizado telenovelas exitosas como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir, entre muchas otras. Pero más allá de su éxito profesional, Demet es una persona que irradia positividad y que siempre habla abiertamente sobre la importancia del amor en todas sus formas. En varias entrevistas, Demet ha enfatizado que el amor no se limita al amor romántico. Para ella, el amor abarca el amor propio, el amor familiar, el amor a los amigos, el amor al trabajo, el amor a la naturaleza, el amor a la vida misma. Y creo que este es un punto crucial que debemos entender para comprender su filosofía. Profundicemos en cada uno de estos aspectos, desmenuzando cómo Demet los integra en su día a día y cómo nosotros también podemos inspirarnos en su ejemplo. El amor propio, según Demet, es la base de todo. Ella ha hablado abiertamente sobre cómo ha trabajado en su autoestima y en aceptarse tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. En una entrevista reciente, dijo algo que me impactó mucho: si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes esperar que alguien más te ame de verdad? Y tiene toda la razón. El amor propio es fundamental para construir relaciones sanas y significativas con los demás. Si no nos valoramos, si no nos respetamos, si no nos cuidamos, estaremos constantemente buscando la validación externa y seremos más vulnerables a la manipulación y al maltrato. Pero, ¿cómo se traduce esto en acciones concretas? Para Demet, el amor propio implica cuidarse física y mentalmente. La hemos visto compartir rutinas de ejercicio, hábitos alimenticios saludables e incluso prácticas de meditación en sus redes sociales. No se trata solo de apariencia, sino de bienestar integral. Además, se permite momentos de desconexión, de disfrutar de sus hobbies y de rodearse de personas que la hacen sentir bien consigo misma. Aprender a decir no a compromisos que no le suman, priorizar su descanso y darse permiso para cometer errores son otras manifestaciones de su amor propio. En definitiva, Demet nos enseña que amarnos a nosotros mismos es un proceso continuo que requiere atención, paciencia y compasión. Es un viaje personal que vale la pena emprender. Demet también ha destacado la importancia del amor familiar. Ella proviene de una familia muy unida y siempre ha expresado su agradecimiento por el apoyo y el cariño que recibe de sus padres y sus hermanos. En sus redes sociales podemos ver fotos y vídeos de ella compartiendo momentos especiales con su familia, celebrando cumpleaños, pasando las fiestas juntos y simplemente disfrutando de la compañía mutua. Y es que la familia, para muchos de nosotros, es nuestro refugio, nuestro lugar seguro, el lugar donde siempre podemos ser nosotros mismos sin miedo a ser juzgados. La influencia de su familia es innegable en su carrera y en su forma de ser. Se sabe que sus padres la apoyaron incondicionalmente desde sus inicios, impulsándola a perseguir sus sueños sin importar los obstáculos. Sus hermanos son sus confidentes y sus mayores fans. Esta red de apoyo familiar le ha brindado la estabilidad emocional que necesita para enfrentar los desafíos del mundo del espectáculo.
Además, Demet ha transmitido valores familiares tradicionales en sus entrevistas, resaltando la importancia del respeto, la honestidad y la lealtad. Su conexión con sus raíces y su amor por su familia son un ejemplo inspirador para todos nosotros. Nos recuerda que a pesar de los cambios y los éxitos, la familia siempre será nuestro pilar fundamental. El amor a los amigos también ocupa un lugar muy importante en la vida de Demet. Ella tiene un círculo cercano de amigos a los que considera su familia elegida. Con ellos comparte risas, confidencias, aventuras y momentos inolvidables. Los amigos son esos compañeros de viaje que nos acompañan en los buenos y en los malos momentos, que nos apoyan en nuestros sueños, que nos consuelan en nuestras penas y que nos ayudan a crecer como personas. Demet ha demostrado ser una amiga leal y generosa. La hemos visto apoyando a sus amigos en sus proyectos profesionales, celebrando sus logros y estando presente en los momentos difíciles. Su amistad con otras celebridades turcas es bien conocida, y a menudo comparten fotos y vídeos de sus salidas y reuniones. Pero más allá de las relaciones públicas, Demet valora la autenticidad y la sinceridad en sus amistades. Busca personas que la acepten tal y como es, que la hagan reír y que la inspiren a ser mejor persona. Su círculo de amigos es su oasis, el lugar donde puede relajarse, ser ella misma y recargar energías. Nos enseña que cultivar amistades verdaderas es esencial para nuestra felicidad y bienestar. Pero el amor para Demet también se extiende al ámbito profesional. Ella ama su trabajo, ama actuar, ama conectar con el público a través de sus personajes. Y se nota. Se nota en cada uno de sus papeles, en su dedicación, en su pasión. Cuando uno ama lo que hace, se nota. Y eso se transmite al público. Por eso Demet ha logrado conectar también con tanta gente en todo el mundo. Porque transmite autenticidad, porque transmite amor por su trabajo. Su trayectoria profesional es un claro ejemplo de su pasión y dedicación. Desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en una de las actrices más reconocidas de Turquía, Demet ha trabajado arduamente para alcanzar sus metas. Ha participado en diversas series y películas, demostrando su versatilidad y talento. Pero más allá del éxito, Demet valora la oportunidad de conectar con el público a través de sus personajes. Se involucra profundamente en cada papel, investigando, ensayando y entregándose por completo a la historia. Su amor por la actuación se refleja en su profesionalismo y en su compromiso con su trabajo. Además, Demet ha utilizado su plataforma para promover mensajes positivos y para inspirar a otros a perseguir sus sueños. Su historia es un ejemplo de que cuando uno ama lo que hace, el éxito es inevitable. Y por supuesto, no podemos olvidar el amor romántico. Demet ha tenido relaciones sentimentales muy mediáticas, algunas más exitosas que otras. Pero siempre ha afrontado el amor con optimismo y con la esperanza de encontrar a su alma gemela. Recientemente se casó con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda de ensueño que fue seguida por miles de fans en todo el mundo. Aunque su matrimonio terminó, ella siempre ha hablado con respeto y cariño de sus exparejas, demostrando que incluso en el desamor, se puede encontrar una lección de amor. Su relación con Oğuzhan Koç fue seguida de cerca por la prensa y por sus fans. La boda fue un evento espectacular que celebró el amor y la unión. Sin embargo, lamentablemente el matrimonio no duró. A pesar de la separación, Demet ha mantenido una actitud madura y respetuosa, demostrando que es posible afrontar el desamor con dignidad y aprender de la experiencia. Ella ha expresado su gratitud por los momentos compartidos y ha resaltado la importancia de seguir adelante con optimismo y esperanza. Su ejemplo nos enseña que el amor romántico puede ser hermoso, pero también puede ser difícil y doloroso. Lo importante es aprender de cada relación y seguir creyendo en el amor. Demet sigue abierta a encontrar el amor verdadero y no se deja vencer por las experiencias negativas. Su actitud positiva y su confianza en sí misma son un ejemplo inspirador para todos aquellos que han sufrido una decepción amorosa. Pero ¿cómo aplica Demet Özdemir esta filosofía del amor lo es todo en su día a día? Pues a través de pequeños gestos, de acciones cotidianas que demuestran su amor y su compromiso con el mundo que la rodea. Por ejemplo, es una defensora de los derechos de los animales y participa activamente en campañas de protección animal. También es una persona muy generosa y solidaria que apoya diversas causas benéficas. Y por supuesto siempre se muestra agradecida con sus fans y trata de responder a sus mensajes y de interactuar con ellos en las redes sociales. Su compromiso con los derechos de los animales es innegable.
La hemos visto participando en campañas de adopción, denunciando el maltrato animal y apoyando a organizaciones que rescatan y protegen a los animales. Demet es una amante de los animales y tiene varias mascotas a las que considera parte de su familia. Su activismo en favor de los derechos de los animales es un ejemplo de su amor y compasión hacia todos los seres vivos. Además, Demet es una persona muy generosa y solidaria. Ha colaborado con diversas organizaciones benéficas, apoyando causas relacionadas con la educación, la salud y la ayuda a los más necesitados. Su compromiso social es una muestra de su preocupación por el bienestar de los demás y de su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. También es importante destacar su cercanía con sus fans. Demet siempre se muestra agradecida por el apoyo y el cariño que recibe y trata de interactuar con ellos en las redes sociales. Responde a sus mensajes, comparte fotos y vídeos de su vida diaria y organiza concursos y sorteos para agradecerles su fidelidad. Su conexión con sus fans es un ejemplo de su humildad y de su reconocimiento a quienes la han apoyado en su carrera. En definitiva, Demet Özdemir es una persona que vive y respira el amor en todas sus formas. Su filosofía de vida es un ejemplo inspirador para todos nosotros. En definitiva, Demet Özdemir es un ejemplo de cómo vivir una vida plena y feliz siguiendo el camino del amor. Su secreto no es ningún misterio, es simplemente una actitud ante la vida, una decisión consciente de elegir el amor en cada momento, en cada situación. Y creo que todos podemos aprender mucho de ella. Todos podemos empezar a aplicar esta filosofía en nuestras vidas, empezando por amarnos a nosotros mismos, por valorar a nuestra familia y a nuestros amigos, por amar nuestro trabajo y por amar la vida en todas sus formas. Su historia nos demuestra que el amor es la clave para la felicidad y el bienestar. No se trata solo de amor romántico, sino de amor en todas sus formas, amor propio, amor familiar, amor a los amigos, amor al trabajo, amor a la naturaleza y amor a la vida misma. Cuando aprendemos a amar de esta manera, nos abrimos a un mundo de posibilidades y encontramos la verdadera felicidad. Demet Özdemir es un ejemplo de que esto es posible y nos inspira a seguir su camino. Hemos llegado al final de este vídeo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hoy exploramos el significado del amor en la vida de Demet Özdemir, cómo ella lo aplica en su día a día y cómo todos podemos aprender de su ejemplo. Recuerden que el amor propio es fundamental, que la familia y los amigos son un tesoro, que amar nuestro trabajo nos da energía y que el amor a la vida nos llena de alegría. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a vivir una vida más plena y más feliz, llena de amor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con la filosofía de Demet Özdemir de que el amor lo es todo? ¿Cómo aplican ustedes el amor en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante lleno de amor y buena vibra. Adiós.